Hola a nadie. Ya, comencemos. Vamos a tratar de hacer la reunión un poco más distendida, más participativa. De hecho, acá tengo unas preguntas al final para que podamos cada uno de nosotros. Es interesante cuando uno lo hace más participativo porque así vemos que el Espíritu Santo nos muestra detalles que al otro no. Así que en eso nos podemos beneficiar todos. Pero vamos a leer el texto, estamos en Nehemías capítulo 2. Pero vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud, por todo lo que nos brindas cada día, Señor, especialmente por la salvación. No nos cansaremos de darte gracias por ello. Gracias, Padre, porque tú estás en nuestras vidas presentes, cada instante. A cada momento, Señor, podemos recurrir a ti en nuestras necesidades, en nuestro gozo, en nuestras alegrías. Tal vez, sinceramente, más en nuestras necesidades cuando necesitamos de este Padre que nos proteja. Y gracias, Padre, por este tiempo que tú nos concedes de poder compartir con mis hermanos acá presentes. Y qué mejor que en torno a una sana comunión y aún más si es compartiendo tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos hables en esta noche, que podamos compartir de tu palabra y que tú nos muestres, Señor, lo que tienes preparado para nuestra vida individualmente y también para nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, Nehemías capítulo 2, ¿cierto? Francisco estuvo compartiendo ya, comenzando la semana antes pasada con Nehemías capítulo 1. ¿Alguien recuerda eh, algo del capítulo 1? Bueno, le llega la noticia a Nehemías de lo que había pasado en la cautividad y cómo estaba Jerusalén. Y él se puso muy triste y todo, y bueno, de ahí comienza un tema de quebranto de corazón, dice, orar al Señor con el fin de que cumpla un poco la promesa que Dios había prometido sobre Israel. Y, y de ahí pide Dios, o sea, le pide a Dios que le dé favor con el rey para poder hacer algo. Hermano Flavio. La parte que se hizo hincapié es la oración de Nehemías cuando dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de los cielos. Sometimiento al Señor durante Nehemías. Y además de él tenía planificado todo, o sea, estaba bien estructurado en cuanto a todo lo que estaba pasando. Ya tenía planificado lo que iba a hacer. Bueno, es interesante que cuando uno ve un pasaje de la Escritura y lo compartimos nosotros, tal vez a cada uno de nosotros le va a dar un matiz distinto, una mirada distinta, porque la palabra de Dios es así, pues viva y eficaz. ¿Ya? Leamos entonces en Nehemías capítulo 2, de acuerdo a ese contexto. Nehemías está en una situación con tristeza, encomendado al Señor, a Jehová, y hay un punto que, no sé si hermano Flavio, bueno, que los dos coincidieron en eso, que él estaba en oración. Aquí es sumamente importante entender de que muchos llaman este capítulo como la oración de Nehemías. Y es importantísimo entender ese contexto para poder entender el capítulo número 2. Nehemías ya estaba en ayuno y en oración, ¿ya? Para que la buena mano de Dios estuviera sobre él. ¿Cuál era la situación de Nehemías? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Qué oficio tenía? Servía al rey. Servía al rey. Servía al rey. Del copero. Era el copero del rey. Es interesante porque ese oficio existió en la antigüedad. El copero del rey era un hombre de suma confianza. Era el que probaba el vino del rey antes de que lo probara él, para ver si es que tenía algún veneno. Es interesante porque el copero era una persona de mucha confianza para el rey. Bajo ese contexto y lo que conversamos, vamos a leer el capítulo número 2. Dice los 3 primeros versículos. Sucedió en el mes de Nisán,
en el año 20 del rey Artajerjes, aquí está el nombre del rey, que estando ya el vino delante de él, el vino, el vino, ¿cierto? Tomé el vino y lo serví al rey. Ya aquí tenemos claramente mostrado el oficio de Nehemías. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y tus puertas consumidas por el fuego? Este primer punto tiene que ver con la fe de Nehemías en esperar. En esperar. Pueden comentar, yo les voy a dar unos datos y después ustedes pueden comentar qué les pareció o qué versículo o qué parte les llamó la atención. Desde el capítulo 1, ¿cierto? Desde esta noticia que recibió Nehemías de que Jerusalén estaba destrozada, habían transcurrido aproximadamente 4 meses desde que Nehemías recibió esas malas noticias, ¿cierto? Ahora, ¿qué hizo Nehemías durante este tiempo? Nada. ¿Estuvo solamente preocupado o estuvo ocupado? Ocupado, Estuvo ocupado, planificando. planificando y, como bien dijimos antes, orando. Orando, había una preocupación. A mí, vamos aplicando inmediatamente estos versículos. A mí, de verdad, que es increíble, pero me ha pasado que en la reunión de varones siempre los pasajes me enseñan algo y tiene que ver con el contexto por el cual estoy pasando. A veces nos preocupamos, ¿cierto? Nos preocupamos mucho y esperamos como tenemos la tendencia a desesperarnos cuando Dios no responde a nuestras oraciones, a nuestra aflicción. Aquí hay una situación sumamente difícil y Nehemías se ocupó, más que se ocupó en planificar, en orar, en ayunar. ¿Ya? Y esperó de forma paciente de que Dios actuara. Ahora, esperar al Señor en acción no es perder el tiempo, sino que es invertir el tiempo. Porque a veces nosotros oramos en cierta dirección y a veces Dios no nos responde en forma inmediata. Pero ¿por qué digo que es una inversión? Porque en el tiempo de oración que tenemos nosotros con el Señor aumenta y nos ayuda a nuestra comunión. Entonces esa espera de la respuesta del Señor aumenta nuestra comunión con Él. ¿Ya? Miren, dice el versículo, volvamos a los versículos, dice, en esta escena estaba Nehemías frente al rey. Y en el versículo 2 dice, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? El rey se preocupó de Nehemías porque él notó la congoja, la preocupación de Nehemías, que era evidente, era visible. ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Lo conocía a su copero. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temía en gran manera. Aquí yo sé la respuesta, pero dice el rey que lo vio y ya lo conocía, a tal punto de que dijo, no, a ti algo te pasa, pero tú no estás enfermo, es quebranto de corazón. O sea, había una cercanía con el rey. Mire, a mí se me vienen muchas figuras así inmediatamente. Nuestra relación con Dios, por ejemplo. Esa reverencia que tiene que haber frente a Dios. Pero aún así, el rey, a pesar de su distancia en autoridad, había una cercanía en comunión porque él sabía, conocía a su copero. Había una confianza. Pero hay una parte importantísima e interesante que inmediatamente dice, ¿qué dice Nehemías? Inmediatamente. ¿Lo contestó? ¿Sí? Nehemías, ¿qué dice? En el versículo 2 dice, pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. ¿Qué dice? Entonces temía en gran manera. ¿Qué pasó ahí? El rey le dio, ya estaba dando el favor. Fue valiente ¿Puede ser? el hombre, ¿Puede ser? porque Porque dice, mira, había una figura ahí, un momento de una relación íntima con el rey. Pero Nehemías dice, y temía en gran manera. ¿Y tuvo temor él?
Sí, sí. Lo que pasa es que, igual cuando dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, o sea, nunca él había estado triste, pero no porque él antes no había estado triste. Ujú. Lo que pasa es que, bueno, por lo que entiendo yo un poco, que en esa función y en las funciones que de todo lo que tenían que hacer frente al rey, ninguna persona podía estar triste delante del rey. Como una No deshonra. teniendo cara, Como una deshonra. es una deshonra para el rey. Entonces, igual él tuvo valentía al final en saber, o sea, lo hizo con propósito, Con propósito. no lo hizo así como. Entonces, lo hizo esto, aun cuando él nunca había estado triste, y cuando el rey le dice eso, igual él temió porque, como lo que estaba hablando, po, este es un tiempo de espera, estos 4 meses, pero aquí ya está la acción, o sea, me tiro a la piscina. Exacto, exacto. Y hay también un contexto, mire, no lo busque, se lo voy a leer. En Esther, que hay, hay un tema bien parecido, en Esther capítulo 4, versículo 1 y 2, que nos da una comprensión más exacta. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Viene el versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey. Vino delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Digo, que demostraba que estaba pasando por tiempo de tristeza. Exacto, no era lícito. Y en ese entonces, el que no fuera lícito, por eso Nehemías dice, temía en gran manera, porque lo que hizo él podría perfectamente bien le podría haber costado la vida o el destierro. Entonces tomó una decisión, fue un hombre de fe, de decisión. Él sabía que esa era su oportunidad porque él estaba consciente de que estaba orando con un propósito, ocupado en un propósito específico, que era su mirada estaba puesta en Jerusalén, pero él sabía, mi oportunidad es hablar con el rey. Y esa era su oportunidad. Pues es realmente interesante cada versículo, creo que nos da un detalle. Hay dos, o sea, hay dos tenemos tomando en cuenta que son parecidos de cierta manera. Sí. Una es lo que dice Basti, que contradijo al rey. Y eso es imposible, se puede hacer. Y lo otro fue lo que hizo Esther cuando salió al encuentro del rey y el rey tuvo que. Exacto. Más o menos la misma situación, porque era bajo pena de muerte. Todo lo que no estuviera fuera del protocolo era pena de muerte. Así es. Buen detalle. Dice el versículo 3, ¿cierto? Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? O sea, ahí su intervención temió, pero su intervención fue inmediata y le manifestó su preocupación al rey. Bien, ¿quién puede ayudarme con un pasaje que está en Proverbios capítulo 21, versículo 1, que refleja un poquito esto lo que estamos viendo? Proverbios capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Así es. ¿Se dan cuenta? Así está el corazón del rey, siempre va a estar en la mano del Señor. Bueno, acá hice una anotación, acá dice, el Señor lo usó. Obviamente, y se me vienen a la mente muchos otros personajes de la Biblia, donde Dios manifestó su soberanía sobre los reyes. El Señor lo usó, o sea, el control de Dios siempre será absoluto frente a cualquier situación. El problema no es Dios. Y yo pensaba en eso conmigo hoy porque me inquietan muchas cosas. Pero el problema no es Dios, el problema somos nosotros, que no aprendemos a confiar en que Dios está en control de todas las situaciones. Por ejemplo, hoy día fue un día horrible en el trabajo, pero a veces uno se desalienta, cuesta como entregar toda la preocupación al Señor y confiar plenamente en Él. Miren, segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6,
Dice, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, dice, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? O sea, ese versículo está sumamente claro en respecto a quienes que, o sea, sabemos que en este contexto del mundo actual, eh, quien gobierna este mundo es Satanás, pero porque Dios lo permite, bajo su providencia. Es interesante que usted nombra el libro de Esther, ¿cierto? Esther es un libro donde no aparece nunca mencionado Jehová. Interesante eso. Pero el contexto de ese libro tiene que ver con la providencia de Jehová, con la providencia de Dios. Dios no se nombra en ningún versículo, búsquelo, en ningún versículo aparece Jehová, pero es evidente que Dios siempre estuvo presente. Eso es clarísimo. Eh, los líderes mundiales están en las manos de Dios, todos. Y en este caso, este rey Artajerjes estaba, también iba a ser utilizado por Dios para sus propósitos. Pero también es importante entender y aprender, porque este estudio de varones tiene que ver con el liderazgo de nosotros, que somos sacerdotes de nuestro hogar y también tenemos que mostrar un buen liderazgo. Nehemías tenía fe para esperar, aprendió a esperar. Como dije anteriormente, no solamente se preocupó, sino que se ocupó. ¿Y de qué forma? Planificar, orar, ayunar, para que llegase este momento en donde él asertivamente tuvo una intervención directa y manifestó lo que sentía al rey. Vamos al versículo 4 entonces de Nehemías. Vamos a leer del 4 al 8. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Respondió inmediatamente. Entonces oré al Dios de los cielos. Vamos parando así inmediatamente porque esto me parece muy, muy práctico y yo creo que puede ser resultar una buena práctica para muchos de nosotros. Miren, detengámonos en el versículo. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Cierto? ¿Qué es lo que quieres? Entonces oré al rey de los cielos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Como yo soy informático, Sí. cuando me enseñan a hacer que los procesadores son multitareas, haciendo toda la misma vez. Eso es lo que está haciendo, o sea, al mismo tiempo que quizás estaba pensando, estaba orando, estaba actuando, estaba haciendo todo. Así es. Pero lo interesante que dice, que a mí siempre me llamó la atención esta frase. Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Se imaginan la escena? ¿Cierto? Está el rey, está Nehemías, y dice, oró. ¿Ustedes se imaginan espera un poquito, rey, voy a orar? ¿Se imaginan eso, no? No. Y ahí nos da un claro ejemplo de que la oración tal vez sin duda no tiene que ver con nuestra postura física, no tiene que ver, no, nosotros podemos orar y clamar a Dios en donde estemos. Jonás lo hizo desde el vientre del gran pez, oró y Dios lo escuchó. Pedro, cuando dijo auxilio, cuando se estaba ahogando, clamó. Esteban. Entonces, miren, una oración efectiva no tiene que ver con una oración larga, tiene que ver con la sinceridad, la espontaneidad y la sinceridad, lo genuino que sea nuestra petición delante de Dios. Y aquí está en el rey, yo me imagino que él oró en su mente. Instantáneamente oró. Dijo, ¿qué pides? Aquí está la mía. ¿Y qué es lo que hizo? Mire qué interesante. Dice, oré, dice, voy a orar, y oró. Que el Señor ayúdame, no sé, no me imagino lo que habrá dicho. Y era una particularidad de Nehemías en realidad, porque miren, en Nehemías capítulo 4, versículo 4, aquí lo voy a leer súper rapidito, les doy un ejemplo. En el 4:4 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. Nehemías orando. En el 5:19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo, orando rápidamente. En el 6,
capítulo 6, versículo 9, porque todos ellos nos amedrentan diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Él estaba hablando con Dios. ¿Acaso no es orar, no es hablar con Dios? Tenía esta comunión estrecha con Dios. Capítulo 13, versículo 14. 13:14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. El versículo 22, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. El versículo 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas, entregándole todas sus cargas, todas sus preocupaciones al Señor. Y el versículo 31, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. O sea, ¿Nehemías era un hombre de oración? No queda duda. Aunque, miren, aquí pareciera que él oró en el instante. ¿Cuánta cantidad de oración es necesaria? No hay un límite. Y siempre es necesario, creo yo. Nehemías estuvo orando meses por esta situación. Pero cuando, miren, oró y ayunó. Y cuando estuvo en la presencia del rey, cuando el rey le dijo, ¿qué necesitas? ¿El qué hizo? Oró, nuevamente. Yo creo que si algo grafica a un hombre de Dios, a un buen líder, es un hombre de oración. Yo creo que es necesario, es sumamente necesario. Volvamos entonces al capítulo 2. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Y qué dice? La reedificaré. Aquí hay una planificación, como bien decía Nico, ¿cierto? Y hermano también decía lo mismo. Aquí hay una planificación. Él estaba clarísimo con lo que tenía que hacer. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, ¿y quién estaba ahí al lado? Y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. ¿Artajerjes le dio lo que pidió? Sí. Pasó por la buena disposición del rey. Y vuelvo a recalcar lo mismo. Yo creo que nosotros también tenemos que planificar. Yo creo que no tenemos que dejar las cosas así como a la deriva, como espiritualizar todo, sino que también tenemos que tener un orden en las cosas. Artajerjes le dio lo que pidió, pero fue la buena mano de Dios la que hizo que el rey cooperara. No pasó por la decisión de un hombre, sino que fue Dios quien estuvo en todo eso. Ahora, ¿por qué habla también de una buena planificación de Nehemías? Porque Nehemías había estudiado absolutamente todo, o sea, los peligros, los riesgos de lo que venía, y tuvo la plena libertad de pedir lo que iba a necesitar en ese momento y en el trayecto a Jerusalén. Y otra cosa que también podemos aprender acá, que Nehemías también respetó la autoridad del rey y Dios lo bendijo. ¿Quién se le viene a la mente cuando vemos esta figura de un siervo, de un copero en este caso, frente a un rey? La relación con una autoridad.
A mí se me vienen a la mente algunos, que los tengo anotados aquí. Estaba haciendo una comparativa de cómo el Señor inclina el corazón de los reyes. Y me acordaba de esta. Aunque no nos nada, pero era el representante del Señor, que él estaba haciendo esa manera. Ahí se nota que el Señor gobierna en el corazón de los reyes. Igual Nehemías actuó con humildad, o sea, fue muy, se mostró lo que era como siervo del rey y le habló con el corazón. El rey se conmovió con sus palabras. Es como cuando dice que las palabras suaves, o sea, una comparación, aplacan la ira del rey, como que lo convenció inmediatamente, con la oración y la planificación que tenía. Ahora, aquí veo también un ejemplo, perfectamente podríamos hacer un mensaje aquí de la oración, de cómo tenemos que orar, cómo tenemos que acercarnos a Dios en oración, cómo tenemos que pedir, de la forma que debemos de pedir, cómo. Aquí Nehemías tuvo tapujos para pedir lo que necesitaba, para un propósito que era para Dios. No, Sí. no, O sea, podemos estar aquí conversando. fue mucho más allá, o sea, no, sí, el rey puede decir ya, porque no te di el chancho. Sí, yo. Sí. Porque le dice ya, dame permiso, pero aparte también necesito la madera para hacer las puertas, así Sí. que le podéis decir a corta el bosque. Sí, y dame cartas para esto, y me pueden atacar en el camino, entonces planificó todo, pero también tuvo el coraje y tuvo la fe para pedir, eso es lo que tengo acá yo anotado, tenía la fe para pedir, ¿se dan cuenta que a veces nosotros pedimos y pedimos mal? Ni siquiera planificamos eso, como no priorizamos las cosas. ¿Qué es lo que se va a emplear? ¿Qué es lo importante? Que yo tengo que orar por esto. Y dice, y me acordé del pasaje que lo mencioné yo el otro día, que está en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, lo voy a leer. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Y esto nos da también una confianza, comparando esta relación de Nehemías con el rey, específicamente en el pedir. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de nuestro Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Acaso el Señor Jesucristo no sabe lo que es ser un ser humano débil, de carne y hueso? Lo sabe. Pero la diferencia con nosotros es que es sin pecado. Mira el 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo cuando leí este pasaje inmediatamente me vino a la mente de Nehemías, porque el cómo se acercó al trono de Artajerjes, cómo se acercó, o sea, había un respeto, pero tuvo confianza también. Ya, haciendo un símil, tuvo confianza en que la buena mano de Dios estaba sobre él. Y siempre confió en eso porque él lo que más hizo fue orar por la situación. ¿Ya? Nehemías respetó la autoridad y Dios lo bendijo. También es una lección, vamos aplicando inmediatamente estos pasajes. Nosotros también, con nuestros jefes, con nuestra autoridad, aunque nos cueste muchas veces, hay autoridades que van en contra de Dios. Pero Dios nos dice claramente en Romanos 13 que tenemos que respetar a las autoridades porque han sido puestas por Dios. Y miren un detalle en cada uno de los casos de hombres que respetaron la autoridad, independiente de si la autoridad era buena o era mala o era malvado, fueron bendecidos. José es un claro ejemplo, donde estuvo puesto por debajo de alguien y él siempre respetó la autoridad, aunque lo abusaron injustamente, pero Dios los bendijo. A Daniel, y lo que comentábamos recién, que Dios también usa a reyes, como bien decía el hermano Flavio, al faraón en Egipto, al rey Ciro, por ejemplo, para liberar. Le decía miliciano. Sí,
para liberar al pueblo de Israel de Babilonia. Y el César también emitió, cuando yo lo leí me pareció interesante, César también emitió un decreto que permitió que María y José fueran a Belén. Entonces todo está bajo el control. Cuando el rey escuchó a Jonás también. Exacto. Siempre Dios está ahí. Honrar al rey. Yo tengo una frase, la voy a patentar, que es: honra a Dios y Dios te honrará. Yo creo que con nuestra vida, si nosotros honramos al Señor, con nuestras vidas Dios nos va a honrar. Hay una atribución de parte de Él. El gran rey, el rey de todo. Si honra al rey y serás honrado. Vamos al versículo 9 para que no nos alarguemos tanto. Versículo 9 de Nehemías 2 dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. Miren, pero oyéndolo Sanballat, ya, cuando uno quiere, está con la intención de servir al Señor, de trabajar para la obra de Dios, ¿qué es lo que aparece siempre? Oposición. Y aquí está Sanballat. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahora, como buen amonita, era enemigo de cualquier judío, ¿ya? Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones. Interesante esto, siempre cuando aparece en la Biblia, y después de estar allí, ¿cuánto? 3 días. 3 días. Y me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Esa era la situación en ese entonces. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Aquí hay una cosa interesante que hizo Nehemías. ¿Qué hizo él en todo esto que leímos? Como buen calculista, tal vez. Salió a observar y calculó los costos. Exacto. ¿Quién no que vaya a edificar algo, no primero calcula los costos? Ese pasaje en el Evangelio, y dice: no sea que después no calculando bien los costos, termine avergonzado. En la obra del Señor tenemos que calcular los costos, tenemos que saber en lo que estamos involucrados. ¿Nehemías sabía lo que estaba involucrado? ¿Sabía que habría oposición? Lo sabía. Y aún así, ¿qué es lo que hizo él? No se dejó llevar por lo que habían dicho, por los informes que le daban los demás, sino que él fue y corroboró en persona. ¿Para qué? Para tener la fe, para desafiar a los demás también. O sea, a él no le contaron cuentos, sino que él lo vio. ¿Por qué necesitaba verlo? Para poder desafiar al pueblo a que lo acompañaran. Él vio de primera fuente lo que estaba pasando. ¿En cuál quedé? En el 18, ¿cierto? 17. Les dije, después que verificó todo esto, ¿cierto? Lo vio, no se lo dijo a nadie. Pero después en el 17 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio.
Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Les contó todo eso. Y dijeron, ¿qué dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Ahora, viéndolo como parte del liderazgo, ¿cómo yo puedo animar a otros? Partiendo desde el versículo 1, analicemos. ¿Qué tendría que hacer yo para animar a los demás? Para que los demás me digan, sí, levantémonos y edifiquemos, te seguimos. ¿Con qué empezó Nehemías? Oración, orando, planificando, tal vez viendo punto por punto las prioridades. Y no tan solo se quedó en la teoría, en la planificación, sino que él fue en primera persona a ver lo que había pasado. ¿Para qué? Para tener también la autoridad de decirle a los demás, yo fui, estuve ahí y yo sé que esta es la situación. Exacto. No, su testimonio. Su testimonio. Y él les dijo, le contó todo lo que le había pasado y siempre él dijo, la buena mano de Dios estaba sobre mí. Él siempre le dio el beneficio o le dio el crédito a quien tenemos que dárselo en todas las cosas, y al Señor. En cada una de las cosas, yo creo que todos nosotros como líderes o en donde estemos, yo siempre digo, si hay algo bueno en nosotros, que los demás vean, no es mío, es del Señor. Es algo que ven en mí que el Señor ha hecho en mi vida, pero no es mérito propio. Si ven algo bueno en nosotros, que sea algo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La buena mano de Dios estaba sobre el líder y sus seguidores fortalecieron en sus manos. Me dice acá el 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo Amonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? O sea, cuando tú tienes toda la disposición de trabajar en la obra de Dios, siempre va a haber oposición. Yo creo que es una buena señal que cuando uno quiere servir al Señor hay oposición. Yo creo que una mala señal es cuando no hay oposición. Y mire, ¿y cómo trabaja el enemigo? ¿Qué hicieron? Hicieron burla, los despreciaron. ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Se estaba rebelando contra el rey Nehemías? ¿No? Entonces, ¿qué estaban diciendo estos tipos? Mentira. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos pueden desanimar? ¿Cómo pueden desanimar a alguien que quiere trabajar en la obra del Señor? Despreciándolo. Dice, hicieron escarnio de nosotros, dice. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y colocando mentiras. Y en respuesta les dijo Nehemías, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Es maravillosa la respuesta. Es maravilloso cómo termina el capítulo. Los líderes como nosotros en nuestro hogar, necesitamos de la ayuda de nuestras esposas, necesitamos de la ayuda de los demás, de nuestros hermanos que nos puedan alentar. En la iglesia también, en el liderazgo también se necesita ayuda. Los líderes no pueden hacer el trabajo por sí mismos, necesitan cooperadores. Tenemos la pregunta que tengo anotada acá, ¿tenemos una carga en nuestros corazones por el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Hay una carga así como Nehemías? Nehemías, Dios puso una carga en su corazón. Nosotros tenemos alguna carga por alguna misión, alguna tarea que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tal vez, no sé, hablarle de Cristo a alguien, que es nuestra tarea. No sé, consolar a alguien, servir, no sé. Mire, solamente lo voy a mencionar para terminar. Tengo unas frases aquí que están resumidas en algunos pasajes de Nehemías. Dice, así que oré, capítulo 2, versículo 4. Lo puedo resumir en esa frase, así que oró Nehemías. En el versículo 11 del mismo capítulo dice, fue a Jerusalén, así que
vine a Jerusalén. Nehemías fue a Jerusalén, lo hizo. No tan solo se quedó en la oración, porque se dan cuenta que oramos y a veces no tomamos la acción. Nos quedamos solamente en la oración, pero no lo hacemos. Nehemías oró, habló con el rey, pidió y fue a Jerusalén. Versículo 18 dice, se fortalecieron sus manos. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en la obra. En el capítulo 4, versículo 6 dice, así construimos nosotros el muro. Lo hizo. Se construyó el muro. Nosotros, nos atribuyó la tarea él solo. A ver, voy a leer mejor el capítulo 4, versículo 21. Dice, 4:21, dice, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Trabajamos, ¿ya? Y el 6:15, capítulo 6, versículo 15, que dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. O sea, la obra de Dios a través de este gran hombre llamado Nehemías se cumplió. Y para terminar, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, un versículo súper conocido. Así que hermanos míos, amados, estad firmes. Bien, cuando leas este versículo, piensa en Nehemías y en el contexto que él vivió. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Acaso no fue una particularidad de Nehemías? Él se mantuvo firme, constantes, a pesar de la oposición. Dice, y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de Nehemías, se vio que la buena mano de Dios siempre estuvo con este hombre. Yo creo que, o sea, resumir un capítulo de este libro tan maravilloso, nos quedamos cortos en tanto aprendizaje. Pero a mí en lo particular me encanta este libro de Nehemías. Tengo unas preguntas para terminar. Y aquí quiero a ver si podemos participar. Ya terminamos con la lectura del segundo capítulo. Preguntas, dice, para reflexionar. O discusión, en el buen sentido. Dice, ¿a quién consideras tú una persona de gran fe y por qué? Puede ser alguien de la Biblia, alguien que tú conozcas, no sé. ¿Y por qué? ¿Podemos considerar nosotros que somos hombres de fe? Considerando lo que leemos, lo que hemos visto en este ejemplo de Nehemías como líder. Uh-huh. Uh-huh. Y se dan cuenta que esa particularidad del hecho de que Dios todo lo usa para su propósito se repite en la Biblia muchas veces, desde el comienzo. Hay un aparente problema en un hombre de Dios, pero que Dios siempre lo ocupa para bien. No para bien del hombre, aparentemente puede ser, y se puede beneficiar, pero el propósito principal es para bien de la obra de Dios. Por eso, si nosotros pedimos mal, creo yo, oramos mal, Dios tal vez no nos va a contestar. Entonces, siempre yo creo que Dios nos va a contestar cuando es algo que glorifique, le glorifique a Él. Y a veces nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, inclusive nuestras necesidades tal vez no parten por la gloria de Dios. Si tiene que ver algo que pidamos, alguna preocupación, siempre tiene que glorificar el nombre de Dios. Hasta la enfermedad. Exacto. A veces cuando pedimos por algún enfermo, por ejemplo, ¿cómo pedimos? Glorifícate. Lo correcto debe ser glorifícate, Señor, a través de esta enfermedad. Es el propósito. Y si se puede sanar, claro, el Señor tiene el poder para sanar a una persona. O tal vez primero sería, si la persona no conoce al Señor, que primero el Evangelio llegue a esa persona, más que la sanidad, la salvación. ¿Ya? Rápidamente, dice,
Nehemías tenía un deseo apasionado de regresar con su pueblo, ¿cierto? Y reconstruir el muro de Jerusalén. Para llevar a cabo este sueño se requiere fe. Según lo que leímos en todo el capítulo, ¿qué logística tuvo que haber tenido que hacer Nehemías para lograr su sueño? ¿Qué logística? Hay que empezar a volar la imaginación. Imagínense O sea, para este tipo de obra, tú dices, Sí. todo. Pues, a ver, se dan cuenta que a veces uno lo lee así como muy por encima, pero se pone a pensar en todo el trabajo que tenía eso. Sí. Levantar los muros, la dimensión de los muros. Pero en algún momento trabajaban con una mano. Exacto. Y con la otra tienen la que da para Ah, que da para los capítulos que vienen. Es muy interesante eso. ¿Y qué tiene en la otra mano? y la espada. Y la espada. La espada. Entonces a veces uno, lo maravilloso de la Biblia a veces es entender la situación. Claramente como sucedió. Yo me imagino tremendos muros, tremendo trabajo, la madera que tuvieron que utilizar, el recurso humano. O sea, no era una obra así como, ya levantemos un muro y listo. No, algo tremendo. ¿Cuáles fueron las evidencias de la fe de Nehemías? Las evidencias. Exacto. Y partió atreviéndose a hablar con el rey. Ese yo creo que fue el punto de partida que lo animó. Y ahí notó que la mano de Dios estaba sobre él. Claro, exacto. Como bien decía hermano, también en Esther vemos exactamente lo mismo. Aquí hay una evidencia de la fe de Nehemías. ¿Por qué Nehemías tuvo que ejercer su fe esperando? ¿Somos buenos para esperar nosotros? En el No, tiempo. es que igual somos extremistas. Claro. O queremos hacer las cosas rápido sin consultarle a Dios, o le consultamos a Dios y nunca ejecutamos. Exacto. A veces no tenemos la capacidad de discernir cuando Dios nos está mostrando abiertamente que tenemos que actuar. Y cuando no tenemos que actuar, a veces actuamos. Entonces nos falta un poco tal vez de discernir en el tiempo del Señor. Yo creo que Nehemías tuvo que ejercer su fe esperando y entender cuándo era el momento apropiado para hablar con el rey. ¿Y eso pasó cuánto? 4 meses. El ejemplo de eso, de descoordinación con el Señor, fue cuando los israelitas iban a entrar a Canaán y ellos van a atacar una ciudad. Y ellos dicen, no, y ellos se llevan diezmados, totalmente diezmados. Entonces, tenían que estar. A veces la mejor estrategia es esperar, estar quietos. De hecho tenía unos pasajes por ahí, pero no, como el tiempo ya nos pilla, entonces no se los voy a dar. Dice, ¿qué riesgo estaba tomando Nehemías al pedirle al rey la aprobación para abandonar su puesto? No, la vida. Esta pregunta práctica, ¿cierto? La Biblia es maravillosa porque es muy práctica. ¿Estaría yo dispuesto a arriesgar mi vida por algo que Dios ha puesto en mi corazón? No respondamos porque que salgamos reprobados en eso. Claramente yo creo que Nehemías entendía por qué ellos estaban allá, no estaban Sí. Él vio su nación, vio Jerusalén destruido, los muros sobre el suelo, en llamas. Y él me acordé de Jesucristo cuando vio Jerusalén, tuvo compasión. Miró a Jerusalén, tuvo compasión porque esa visión que tiene el Señor eh, de la eternidad distinta vio hacia el futuro de Jerusalén. ¿Cómo lidió, terminando, cómo lidió Nehemías con el ridículo de sus enemigos? ¿Cómo lidió con eso? Yo vuelvo a repetir el último versículo, que Yo creo que como dicen los jóvenes hoy en día, literal. Dice, y les dije, primero, ¿a quién nombró? A Dios. Dice, el Dios de los cielos,
Él nos prosperará. O sea, todas las necesidades todo lo que Él necesitaba, sabía que provenían de Dios. Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Entendía su posición delante de Dios. Nosotros, sus siervos. ¿Qué haremos? Tenía clarísimo lo que tenía que hacer. Nos levantaremos y edificaremos. Esto requiere de acción. Porque, dice usted, vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. No, no son pueblo de Dios. Entonces, Dios tiene parte con nosotros, no con usted. Así que usted no tiene nada que ver en esto. ¿Cuáles son algunos de los desafíos por los que estás orando? O oramos por orar. Así como sea el día oramos. Yo creo que, siendo sincero, tal vez puede ser eso, ¿no? Que a veces somos reactivos en la oración. A medida que nos pasa algo, oramos y vamos cambiando. Pero ¿por qué no ser sistemático en la oración? Orar con un propósito, como lo hizo Nehemías. Dios puso algo en su corazón. Y a mí me enseñó mucho eso. Aprender a esperar en el Señor. Orar por algo que Dios ha puesto en tu corazón y aprender a esperar en el Señor. ¿Qué debe hacer para estar listo para ayudar a que la respuesta a una de esas solicitudes suceda? Orar, orar. Y esas son las preguntas. No sé si tienen algún comentario. ¿Qué les pareció este capítulo 2 de Nehemías? Ujú. Ujú. Imposible eso. Es imposible. Creo que es imposible. No sé. Hay un pasaje de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Miren, hoy con esto terminamos ya para no alargarnos demasiado. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios. En el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es una forma de la manera en la que tenemos que conducirnos en la vida, respecto a las autoridades, y cómo tenemos que nuestra vida, de repente cuesta, yo sé que a veces es difícil, sobre todo cuando nos enfrentamos a autoridades que son corruptas, autoridades que van en contra de los principios de Dios, pero Dios nos dice que tenemos que hacer callar a esas personas haciendo el bien. Es difícil, es difícil, es sumamente difícil, pero es lo que tenemos que hacer. Si padecemos por esa causa, gloria a Dios, porque Dios también, el Señor Jesucristo padeció en una cruz, murió en una cruz hasta el final por siendo inocente, acusado falsamente. ¿Qué más nosotros? ¿Qué les parece si oramos para terminar? ¿Alguna petición en específico? ¿Quieres orar, Pancho? ¿Quieres orar tú? Oremos por el hermano Víctor, que habló recién, dijo que hablé con Jocelyn, me contestó y dice que está un poco mejor. Que está un poco mejor, dice que temprano fue urgencia, le tomaron los signos vitales, porque se sentía mal. Pero dice que ahora está un poco mejor. Y dice que gracias por la preocupación. Esa es la hija del hermano Víctor. Yo el domingo no hablé con él. ¿Tú hablaste con él? Sí, andaba medio. Es que él tiene hartas dolencias en realidad. Por eso uno a veces es bueno conocer a los hermanos para entender su. Porque él. Estamos grabando, ¿no? Estamos grabando.